A ver, el día de ayer fue un día turbulento para el gobierno, sobre todo para la institución del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos. La renuncia sorpresiva de la presidenta Cronenbold dejó en evidencia no solamente una crisis institucional, sino que también existe un mal manejo por parte, no solamente desde el Ministerio, como ente que tiene la tuición, sino como la empresa principal del país que carga consigo problemas estructurales que han dejado en evidencia a través de la carta, que ya los bolivianos nos habíamos dado cuenta, pero de un problema que no puede resolverse hasta el día de hoy, a pesar de que el gobierno levantó la subvención y está cobrando mucho más dinero por un combustible que es de muy mala calidad y que obviamente ha traído problemas a todo el país. Pero anoche, para tratar un poco de poner paños fríos, el gobierno posesiona un nuevo ministro de hidrocarburos, pero un ministro que deja sobre todo dudas también. Y yo le voy a decir por qué, Fabio. En primer lugar, el gobierno sigue manteniendo las designaciones bajo la ilegalidad. Y eso no lo están hablando y no lo quieren decir en los medios de comunicación analistas y personas de la parte política. ¿Por qué la ilegalidad? Porque la designación del presidente de Yacimientos tiene que ser, y bueno, sobre todo primero el ministro, que las credenciales que tiene son cuestionables en el sentido de que no tiene tanto currículum como lo tuvo el anterior ministro. Pero eso es solamente una circunstancia que tiene que ser seguramente resuelta en la medida de que el ministro vaya a aplicar quizás una nueva política con relación al tema energético, porque tiene que haber una aprobación de una nueva ley de hidrocarburos, que no sabemos si la ley que se va a tratar en la Asamblea Legislativa es la ley que estaba preparando el exministro Medinaceli, que tiene cuestionamiento con relación al tema de beneficiar a quizás la única empresa que esté interesada en invertir en temas de exploración que es Petrobras. Ahora, ¿cómo abrir el tema de los hidrocarburos a otras empresas transnacionales? Es ahí el desafío, porque no es solamente ver el tema de la ley de hidrocarburos, es un tema de inversiones, es un tema de seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica sobre todo pasa porque el Estado tiene que volverse a comprometer a estar yendo a tribunales internacionales de arbitraje en el caso que suceda algún problema. Ahora, claro, a eso tenemos que sumarle el tema de que las nuevas reservas para exploración y explotación están dentro de las reservas naturales. Y para eso justamente hay una normativa y hay una posición muy fuerte desde el sur del país con el tema de no poder ingresar a la reserva de Tariquía. Pero si el ministro va a seguir con el trabajo de lo que puede ser una futura ley, también tiene que ver cómo va a encarar junto con el presidente de Yacimientos que vaya a ser designado. Tiene que ver el tema de una manera general, de una manera global, superando los problemas primero administrativos y burocráticos y sobre todo las presiones internas que tiene la estatal del petróleo boliviana, tomando en cuenta que existen sindicatos, existen sobre todo grupos que se han afianzado durante los últimos 20 años y que tienen control no solamente del sector de los trabajadores, sino también tienen un control operativo y tienen también una situación de estar económicamente dependientes de otros sectores. Entonces eso es algo que el ministro va a tener que lidiar. Pero hay algo grave en medio de todo esto, y es el hecho de que el presidente no está diciendo la verdad. Si el presidente dijera la verdad desde un inicio sobre cuál es la situación real del problema de los hidrocarburos en Bolivia, podríamos nosotros empezar a hablar de una posible solución. Ahora esperemos que el futuro presidente de Yacimientos, que va a tener que ser designado y sobre todo posesionado por el ministro, porque primero tiene que ser el ministro, espero que no caiga en la ilegalidad, en esa ilegalidad que tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, porque hasta ahorita, hasta el momento, los últimos presidentes que han habido desde la era de Evo Morales, incluso son presidentes interinos. Entonces, aquí el problema es que tiene que haber una terna que tiene que ser presentada y evaluada por la Asamblea Legislativa, porque si no vamos a seguir dando vueltas sobre la misma ilegalidad.
Licenciado, justamente en una conferencia de prensa, la jornada de ayer, el presidente Rodrigo Paz proponía que YPFB, la estatal petrolera, deje de comercializar y se enfoque más que todo en la exploración y la producción. ¿Qué nos dice todo esto? Perdón, no lo pude escuchar bien. No, le decía de que el presidente Rodrigo Paz ayer proponía de que YPFB deje de comercializar y se dedique más que todo a su exploración y producción. No logro escuchar. Creo que me estaba mencionando el tema de convertirse en trader, si no me equivoco. Claro, no. Ayer el presidente Rodrigo Paz, él proponía que YPFB deje la comercialización y se enfoque en la exploración y producción. ¿Qué le dice esto? Bueno, si el presidente está pidiendo que la empresa estatal se enfoque en lo que tiene que ser el tema de exploración y explotación, en primer lugar tiene que cambiar primero la política de cuál va a ser las inversiones que vaya a tener la estatal, porque estamos hablando de una empresa totalmente quebrada. Estamos hablando de una empresa totalmente burocrática, que es una carga, sobre todo muy fuerte para el presupuesto general del Estado, y donde esta empresa estatal prácticamente está sin recursos económicos, producto justamente de los negocios que se hicieron desde el anterior gobierno y que se estaban haciendo incluso desde esta nueva administración. Claro, y todo esto sale a la luz después de tantos problemas que han habido con la estatal petrolera y sobre todo las denuncias que hay al interior de ella. Por ejemplo, se denuncia de que la estatal petrolera fue debilitada durante casi 2 décadas, que existen muchos obstáculos burocráticos que están dificultando hoy por hoy su recuperación por un contexto que está bien marcado hoy día por el cuestionamiento sobre todo del abastecimiento y la calidad del combustible. Sí, a ver, hay dos problemas que son grandes. Primero, la carga burocrática que representa yacimientos petrolíferos para el presupuesto general del Estado y la falta de dinero. Y en segundo lugar, sobre todo, ¿por qué se sigue manteniendo justamente el ingreso y la compra a través de estos contratos de gasolina en muy mala calidad? Yo creo que el gobierno desde este punto no está dándole una solución real. Seguimos con este problema que los transportistas de muchos sectores, no solamente el transporte pesado, sino el transporte público en general y también el transporte particular se ha visto afectado. Yo creo que no hay, sobre todo en primer lugar, los recursos para terminar de pagar a los afectados, porque no hay sobre todo con exactitud un número exacto de cuántos vehículos son los afectados, y además que el problema aumenta cada día. No es que la gasolina basura se ha dejado de comercializar, sino que la misma gasolina basura sigue dando vueltas en el país y esta situación sigue afectando a lo que va a ser los costos que va a tener que erogar yacimientos para seguir pagando. Entonces, este es un problema que sigue dando vueltas y no tiene una solución real. Licenciado, ya para finalizar, el presidente Rodrigo Paz, él indicaba que lo que se está buscando es tener una soberanía energética en nuestro país. Ahora, el cambio de ministro de hidrocarburos, el cambio de presidente ejecutivo de YPFB, ¿esto hará posible ello de que tengamos soberanía energética en el país, sabiendo que hay muchos temas antes que resolver? ¿Habrá soluciones? A ver, para hablar de primero soberanía energética, yo creo que el gobierno tiene que tener un plan real y no lo tiene. Cuando el gobierno ingresó
llegó directamente a administrar sobre el problema sin tener justamente una hoja de ruta de cuál va a ser los cambios estructurales, institucionales, legales y sobre todo laborales que va a haber adentro de yacimientos. Una vez hubiera tenido esa etapa, yo creo que la segunda etapa hubiera sido justamente el tema de la normativa, de cómo, inclusive modificando la Constitución Política del Estado, para lograr justamente de que los recursos sean más óptimos. Porque cuando usted habla de soberanía energética o el presidente hace alusión a eso, quiere decir de que Yacimientos tendría que ser una empresa totalmente solvente, una empresa sin burocracia, una empresa eficiente, una empresa que obviamente responda a las necesidades que tiene la población boliviana con relación al tema de un carburante de calidad y sobre todo que no le cueste demasiado al transportista. Pero nada de eso ha habido. El presidente lo único que hace es seguir emitiendo discursos totalmente demagógicos que no condicen con la realidad primero interna de su gobierno y en segundo lugar con un discurso de que políticamente él trata de caer bien a todo el país, pero en realidad lo único que está haciendo es cavar sobre todo un problema, hacer el hueco del problema mucho más grande. Queremos hablar de soberanía, pues primero el presidente tendría que tener un plan para que esta empresa estatal no cargue justamente con deudas millonarias y sobre todo con ser ineficiente. Y en segundo lugar, tendría que tener sobre todo un respaldo importante financiero, no solamente desde el Ministerio de Economía, porque aquí estamos hablando de que Bolivia tiene que tener primero recursos económicos y tiene que tener reservas internacionales y lo que no tenemos tampoco es dólares en el país, sino cómo vamos a poder nosotros trabajar de esta forma. Entonces, yo creo que seguimos con las mentiras, por eso yo decía, la verdad no se está diciendo y el presidente no la ha dicho. Cuando el presidente hable con la verdad al pueblo boliviano, ahí recién vamos a poder dar el primer paso para cambiar las instituciones y sobre todo para cambiar la política energética del país. Mientras tanto vamos a seguir con los mismos problemas y con las mismas personas. Ya para finalizar, licenciado, el gobierno plantea ya hace un tiempo atrás una nueva ley de hidrocarburos para atraer más inversiones. ¿Esto será factible o es más de lo que usted manifiesta, ¿no? Que son mentiras? Perdón, ¿puede repetir? No lo escuché. Que el gobierno está planteando una nueva ley de hidrocarburos para, según ellos, atraer más inversiones. ¿Esto es solamente un discurso o es que de verdad se está trabajando en ello? Mire, el día de ayer varios asambleístas, diputados y senadores hablaban de que esta nueva ley va a llegar a la Asamblea Legislativa. Pero la pregunta aquí es, ¿conocemos sobre todo cuál es el proyecto de ley? ¿Hemos escuchado algo del proyecto de ley para que por lo menos tengamos una idea y los asambleístas sepan sobre qué van a aprobar, sobre qué van a ir a levantar la mano? Hay la comisión que existe en la Cámara de Diputados y el Senado está viendo este tema del proyecto de ley. Nadie lo conoce. Entonces, ¿cómo vamos a hablar nosotros ahora de que se está mandando un proyecto de ley como si fuera, sobre todo, la solución final, cuando ni siquiera ha habido un debate previo sobre lo que va a ser? Solamente se ha conocido de que va a ser algo que le rinda al país 50% de regalías. Pero hay otros aspectos que la ley se tiene que analizar. Y no es solamente el tema de regalías, es un tema de porcentajes de inversión, es un tema de garantías, es un tema de hasta dónde va a participar las empresas transnacionales, qué papel va a jugar el Estado, cómo se van a redistribuir o bajo qué nuevos porcentajes se va a dar los recursos del IDH sobre todo, que es del impuesto directo a los hidrocarburos, cuánto va a ir a la salud, claro, cuánto va a ir a la educación, cuánto va a ir a la seguridad ciudadana. Entonces, esa ley es un conjunto de varios temas que el país no los conoce. Entonces, ¿cómo el presidente y cómo el nuevo ministro va a encarar este problema? Esa es la situación.